compañeros, amigos de la prensa, gracias por estar presentes en esta conferencia de prensa que Andes 21 de junio ha convocado este día con la finalidad de informar al magisterio salvadoreño y con ello pues tener la opinión y la posición oficial de nuestro gremio con relación a la coyuntura magisterial del año 2021. Tenemos en nuestro poder un comunicado de prensa a quien le vamos a dar lectura para efectos de que nuestros compañeros a nivel nacional conozcan cuál es nuestra opinión. Antes 21 de junio nos expresamos ante el pueblo salvadoreño del sector magisterial que nos parece acertada la decisión de los titulares del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación ante el comunicado emitido el día de ayer, martes 5 de enero del 2021, en horas de la tarde, donde se comunica al gremio magisterial la suspensión del inicio de las clases presenciales de los estudiantes a nivel nacional y de todos los niveles educativos. Además, se reanuda el inicio de clases de forma virtual. Ante esta decisión, ¿verdad?, del Ministerio de Educación, Andes 21 de junio expone que la realidad del sistema educativo salvadoreño, que es que no se puede aperturar los centros educativos sin la garantía de un presupuesto mínimo y hacer las modificaciones necesarias en infraestructura o condiciones de bioseguridad en cada centro educativo. Segundo, que la educación es una herramienta necesaria, la cual debe implementarse dándole seguimiento a la continuidad educativa, que exige urgentemente capacitar virtualmente a casi 20,000 docentes a nivel nacional que están activos, que no recibieron la capacitación de Google Classroom el año recién pasado, ya que solo fueron 30,000 los capacitados. Por eso creemos que el Ministerio de Educación debe de implementar una estrategia para garantizar la capacitación del 100% del sector docente activo en los centros educativos públicos del país. Tercero, las deficiencias de cobertura de las compañías de telefonías en varios lugares geográficos del país impide la conectividad efectiva en el proceso de educación virtual, tanto para el docente como para el sector estudiantil. Asimismo, el sector docente y alumnado tienen niveles de dificultades por la falta de recursos económicos. Es obligación de resolver dicha dificultad. Por ejemplo, los maestros podemos hacerla. ¿Qué pasará para los padres y madres de familia y el sector estudiantil? Nos hacemos esa interrogante. ¿Qué dificultades tienen los docentes y estudiantes en la zona rural para poderse conectar virtualmente en las clases? Otra interrogante. Estas y otras interrogantes vamos a estar respondiéndoles a ustedes posteriormente para poder contribuir al mejoramiento y ser más eficaz en este difícil reto que enfrenta el Magisterio Nacional y la comunidad educativa en este momento de crisis mundial. 4. Las dificultades no solo son el exceso de herramientas tecnológicas, es decir, tener la laptop, la tablet, el teléfono inteligente o la computadora, son programas de acceso a red, paquetes de residencias, Wi-Fi, es necesario que el Estado busque convenios con las empresas de telefonía para que podamos de esa manera garantizar la conectividad a la mayor cantidad de centros educativos del país. Esto en primer lugar, y yo daría como una explicación a estos elementos. ¿Qué pretendemos? ¿Cuáles son las dificultades y el reto que el Magisterio Nacional tiene en este momento? Imposible regresar a la escuela. Oiga, la posición de Andes 21 de junio, imposible regresar a la escuela. Así como está en este momento los niveles de contagio en Europa y que en los medios de comunicación a nivel internacional lo están dando, es imposible que en El Salvador podamos regresar a la escuela pública presencialmente. Si eso ocurre, estaríamos nosotros llevando prácticamente a un suicidio a la mayoría de nosotros mismos que iríamos a la escuela sin las medidas de bioseguridad. Se requiere en cada centro educativo un proceso de sanitización o de descontaminación del virus. No se ha hecho. Para ello se requiere un aproximado en un estudio que hicimos el año recién pasado, finales,
de casi 200 millones de dólares para poder, ¿verdad?, darle una reparación y una revisión a los más de 5,000 centros educativos del país. ¿Tiene el Estado salvadoreño esa plata? No la tiene. Entonces tenemos que ser coherentes en este momento, tanto nosotros como sector docente, el sector estudiantil y en este caso el Ministerio de Educación, ¿verdad?, tener una mesa permanente de diálogo con los gremios magisteriales. Esa es la petición concreta que en este momento le hago a la ministra de Educación, que sentemos y hagamos una mesa permanente para que juntos estemos viendo cuáles son las vías y la ruta que le vamos a dar a la continuidad educativa. Porque Andes 21 de junio sí está convencida y está consciente que la educación descansa en 3 grandes pilares fundamentales. Uno, ¿verdad?, es el mismo Ministerio de Educación. 2, somos los educadores y 3 son los padres y madres de familia y el estudiantado. Toda esa relación tripartita se llama comunidad educativa. Descansa sobre la comunidad educativa. Y si esa educación nosotros la garantizamos y nos ponemos de acuerdo a través de un diálogo sincero, la educación la vamos a sacar adelante, vamos a superar los retos que hemos tenido y todos los retardos que hemos tenido en el pasado, ¿verdad? Estamos hablando en los últimos 30 o 40 años. Entonces, en este sentido, ¿verdad?, hago este llamado al Ministerio de Educación para que instalemos una mesa de trabajo y podamos contribuir, ¿verdad?, al desarrollo de la continuidad educativa. Andes 21 de junio, no estamos, ¿verdad?, en este momento para ponernos en una crisis, en un conflicto. Estamos para poder dar aportes y mejorar la educación de este país. Y por esa razón, en la segunda parte de nuestra conferencia de prensa, nosotros este día le vamos a pedir a la compañera que esté allí atenta. Hacemos la presentación de nuestro libro, Me cuido y nos cuidamos en familia y en comunidad. ¿Qué necesitamos con ello? En plena pandemia, antes del 21 de junio, nos sentamos a trabajar. Tenemos un proyecto de pedagogía no sexista e inclusiva que dirige la Secretaría de la Mujer de Andes 21 de junio y teníamos el compromiso de año a año de hacer un diplomado de pedagogía no sexista e inclusiva. Pero la pandemia nos impidió hacer el diplomado. En vez de hacer ese diplomado, nos sentamos junto a 15 compañeras maestras de todo el país a elaborar experiencias, vivencias de lo que habíamos vivido durante la encerrona de la pandemia. Y en este libro, que se llama Me cuido y nos cuidamos en familia y en comunidad, ¿verdad?, que consta de 157 páginas, ¿verdad? Es un libro que está para que el niño de primer grado, de kinder, de segundo y tercer pueda colorear y pueda leer los cuentos de vivencias que hemos tenido durante la pandemia del COVID-19. Antes del 21 de junio estamos pensando cómo contribuirle a la educación de este país y aprovechamos esta oportunidad para decir que el libro en el fondo tiene, ¿verdad?, un acercamiento investigativo sobre los efectos de los diferentes factores generados por la crisis de la pandemia del COVID-19. Segundo, propiciar un espacio de construcción colectiva y herramientas didácticas para contribuir a un abordaje integral creativo al servicio asertivo de los impactos del presente contexto de pandemia que vive el mundo y especialmente El Salvador. Con esto estamos dándole a conocer a la comunidad educativa, al pueblo salvadoreño y al mundo, a la comunidad internacional, que los maestros en plena crisis sí podemos también contribuir y que no es necesario solo los grandes académicos, los grandes intelectuales que son los que pueden elaborar documentos para que nuestros niños, sino que la idea de Andes 21 de junio es que año con año las experiencias pedagógicas y didácticas de los maestros se vayan recopilando en documentos para que al final del año esas experiencias sirvan para elaborar una guía didáctica que les sirva a los maestros y las maestras para mejorar su calidad educativa en la práctica del siguiente año.
Eso es lo que estamos haciendo como Andes 21 de junio en la continuidad educativa. Nos agrada mucho que el Ministerio de Educación haya implementado la educación por televisión, la teleclase, porque eso nos ayuda a que el niño que no le llega a la continuidad de la manera que se hace, le llegue a través de los medios televisivos. En ese contexto, compañeros y compañeras, nosotros queremos a todo nuestro público que nos ve agradecer a la compañera Wendy Santizo, directora del programa de Codesarrollo de Canadá, como nuestra cooperante, es decir, esta es la cadena de cooperación que tenemos como Andes 21 de junio, y de esa misma manera a la compañera María Trejos Montero de Costa Rica por la asesoría y participación brindada durante la elaboración de este libro de manera virtual. 2 reuniones semanales virtualmente vía Zoom, ¿verdad? El cual nos sentíamos hasta de muerte, trabajando la experiencia y luego la revisión con un filólogo, ¿verdad?, profesional de Costa Rica que nos ayudó a revisar el documento. Nosotros nos sentimos contentos con este documento. Finalmente, ¿verdad?, como gremial magisterial quedamos comprometidos para la mayor divulgación posible de este libro y que llegue a toda la comunidad educativa. Si el ministerio lo retoma, podemos compartirlo con el Ministerio de Educación, respetando los derechos de autor, es decir, este loguito que lleva aquí, que es, ¿verdad?, la creación de Andes 21 de junio. Entonces, en eso consiste nuestra opinión esta mañana y quisiéramos que ustedes nos hagan preguntas relacionadas a lo mismo.